Semplades, planificamos el Ecuador del buen vivir. Muchísimas gracias, buenos días con todos y con todas. Permítanme saludar en el orden que lo hacemos en Ecuador y después les comento el porqué. Un saludo a los estimados y estimadas estudiantes de la PPS, a los colegas docentes de la escuela, al amigo Jorge Mata, director del ILPE-CEPAL, con quien tenemos estrechos espacios de trabajo y colaboración, a la joven representante de los estudiantes, Daniela Alpizar. Después me voy a referir a las palabras que dijo y que dio Daniela, a Richard María Diagué Antaneda, director de la Escuela de Planificación y Promoción Social, al señor decano Carlos Bueso Cruz, decano de esta facultad. Felicitaciones a usted y en representación de la escuela, a nuestra compañera Daisy Espinel, embajadora del Ecuador en Costa Rica, y evidentemente a quien hace de anfitriona, la señora Sandra León Coto, rectora de la Escuela de la Universidad Nacional de Costa Rica. Decía que me permitan saludar en el orden que lo hacemos en el gobierno ecuatoriano, porque empezamos siempre con el público, con los ciudadanos, en este caso con los estudiantes y sus docentes, para terminar con las autoridades. Y me parece que siempre es bueno, digamos, que se pueda conocer también del país desde el cual se quiere hacer este acercamiento a la queridísima Costa Rica, a la ciudad de Heredia, ¿no es cierto?, y a esta su universidad. Además les presento el saludo fraternal del Gobierno de la Revolución Ciudadana por su aniversario. Les deseo que cumplan un buen cumpleaños, digamos, un buen aniversario, que lo festejen, ya decía la rectora, no solamente ahora, sino en el resto de su vida institucional, que seguramente será fructífera con el pasar de los años, más fructífera con el pasar de los años. Quisiera comentarles de qué va a tratar mi charla y decirles que si alguno de ustedes quisiera un resumen brevísimo, pero muy preciso y muy acertado, bastaría recordar las palabras de Daniela, que me parece que hizo una excelente apreciación del proceso que vive el Ecuador. Digo porque además de las cosas que señaló, de todas las cosas que señaló, a pesar de ser pocas, extremadamente precisas y ricas en su contenido, yo quisiera señalar tres. Y Daniela se preguntaba muy bien, ¿planificar para qué? ¿Qué significa la planificación hoy en día? ¿Para qué debemos planificar? Más importante, se preguntaba ella, ¿para quién debemos planificar? Y ataba estas preguntas a lo que va a ser el motivo fundamental de mi charla, y es pensar que la planificación del desarrollo no es un proceso técnico, no es meramente un proceso económico, digamos, que se pueda aprender en las aulas universitarias, aunque ahí hacemos muchísimo. La planificación del desarrollo de nuestros países es fundamentalmente un proceso político, y creo que bien así lo señalaba Daniela. Y en el caso del Ecuador hemos asumido la planificación como un proceso político para acercarnos al buen vivir, a este mandato constitucional que tenemos en el Ecuador. Ya les contaré un poquito de historia, de por qué hablamos del summa causa y de por qué hablamos del buen vivir, ¿no es cierto? Por qué se convirtió en un mandato constitucional y por qué este es hoy el principio normativo más importante cuando pensamos en planificación del desarrollo. En el Ecuador entonces estamos respondiendo a estas preguntas de para qué planificar, y para quién planificar es para alcanzar el buen vivir de los ciudadanos ecuatorianos, que son el motivo, la razón de ser de nuestro gobierno. Yo quisiera entonces desde esta perspectiva comentarles que voy a centrar mi presentación en básicamente estos tres elementos. Comentarles de por qué en el Ecuador decidimos recuperar el rol planificador del Estado, cuáles son a partir de ellos los logros que hemos tenido como gobierno, para terminar en la parte última, que es más pequeña en el tiempo, pero seguramente fundamental para los propósitos de esta escuela, que tiene que ver con los desafíos que advertimos en la planificación del Ecuador, que estoy seguro muchos son desafíos compartidos en América Latina y evidentemente entonces también en Costa Rica. Desde esta perspectiva, lo primero entonces es centrarme en el rol planificador del Estado ecuatoriano, y para ello en recuperar algo de historia y digamos contarles los elementos de la política pública en el caso ecuatoriano. Nosotros señalamos la recuperación de la planificación
porque el Ecuador es fiel reflejo de lo que aconteció con muchos de nuestros países en la década de los 80 y la década de los 90. Esta década estuvo signada por la aplicación ciega, dogmática del recetario de la escuela, digamos, del neoliberalismo, del famoso consenso de Washington, consenso entre comillas, que, digamos, tenía en su corazón conceptual el hecho de que el Estado no debe planificar, de que los gobiernos no deben planificar, sino que es el mercado el mejor asignador de los recursos. Y nosotros creemos que esa es una tesis errada, creemos que además en la experiencia ecuatoriana es una tesis fallida, que fracasó y nos generó al menos 2 décadas de desarrollo perdido, lo que podríamos llamar las décadas de desarrollo perdido en el caso ecuatoriano. ¿Y por qué decimos esto? Porque nosotros creemos que el mercado es un excelente siervo, pero un pésimo amo. Nosotros creemos que el mercado debe estar para responder las expectativas del desarrollo nacional y las demandas de la ciudadanía, pero no al revés. No debe ser el mercado el que determine cuáles son las demandas y las exigencias ciudadanas. Desde esta perspectiva, entonces, creemos que el mercado, insisto, es un pésimo amo, pero un excelente siervo y debe estar al servicio de los intereses ciudadanos. Esto está evidentemente ligado con el proceso de desarrollo político-social ecuatoriano. Y esto que se expresó en términos económicos como la pérdida de la planificación en la década de los 80 y los 90, también tuvo una expresión significativa en el campo político. El Ecuador, entre el año 96 y el año 2006, ningún presidente electo cumplió su mandato constitucional para el cual fue elegido. En 10 años tuvimos prácticamente 9 presidentes, muchos de una noche, de media hora, un triunvirato, ¿sí?, que se expresa en una inestabilidad profunda en términos políticos. Es por eso que cuando nosotros, me refiero no al presidente Correa, me refiero no a un conjunto de ministros, ni un conjunto de compañeros asambleístas, sino que me refiero a los ecuatorianos. Cuando nosotros demandábamos en el año 2006 un cambio, tuvimos el acierto, muchos, de creer que ese cambio tenía que remover las estructuras fundantes del Ecuador, que tenía que hacer un cambio profundo de su enfoque económico, de su enfoque social, de su enfoque político, y es así que lo que se le ofreció a la ciudadanía ecuatoriana, lo que fue bastante bien valorado por esa ciudadanía, fue un proceso de revolución en democracia. Fue lo que nosotros llamamos la revolución ciudadana, que no es sino la radicación de la democracia y no es sino el predominio de lo público por sobre lo privado, no es sino el predominio de los intereses ciudadanos por los intereses de los entes corporativos, de los grupos de interés y los grupos de presión. Es así que lo que nosotros hicimos fue fundamentalmente, aun cuando no éramos gobierno, sino cuando éramos una propuesta política para el Ecuador, lo primero que hicimos es planificar. Lo primero que hicimos es, insisto, ¿no es cierto?, siendo todavía una pretendida fuerza política, lo primero que hicimos es construir un programa de gobierno. Y lo van a ver ahí, ¿no es cierto?, el programa de gobierno, que ya vamos 3, porque este gobierno, la Revolución Ciudadana, ha ganado ya 3 procesos electorales. Después les voy a mostrar unas cifras de nuestro último proceso electoral, ¿no es cierto? Pero lo primero que le propusimos al Ecuador en el año 2006 es que tenga una visión de futuro hacia dónde proyectar al país. Porque si habíamos tenido al menos 10 años, insisto, entre el año 1996 y el año 2006, de haber ido de tumbo en tumbo, de que ningún presidente haya terminado su mandato, básicamente teníamos los ecuatorianos algunos defectos fundados en nuestra propia visión de nosotros mismos. Una desesperanza sobre el futuro, una creencia de que éramos absolutamente incapaces de poder revertir las condiciones que nos había impuesto el neoliberalismo en el Ecuador y de que simplemente todo estaba perdido. Había una suerte de implosión de lo nacional. Si ustedes veían las cifras de credibilidad o de aceptación de los presidentes de la República en ese momento, no superaban el 25%, no llegaban al 30%. Mientras que, por ejemplo, si veían en cambio los índices de popularidad de las alcaldías, por ejemplo, los alcaldes del país llegaban, ¿no es cierto?, bordeaban el 80%. Hoy el presidente Correa, me refiero a él nada más que como un ejemplo de los cambios que se han dado en el Ecuador, tiene una popularidad que en 7 años no ha bajado el 80%. Es uno de los presidentes más reconocidos a nivel latinoamericano, incluso hace poco salió una encuesta que lo ubicaba entre los 3 presidentes a nivel mundial, después de Angela Merkel, me parece, en el caso de Alemania.
Pero no solamente, digamos, los elementos de credibilidad sobre el gobierno, sino que ustedes deben conocer bastante bien, y si no, les pido que lo puedan revisar, las encuestas de Latinobarómetro. Estas son encuestas, me parece que un poco más de 20,000 casos a nivel latinoamericano, se encuestan prácticamente todos los países de la región y se les pregunta a los ciudadanos qué expectativa tienen ellos de su futuro y cómo ven ellos su proceso político. Y los ecuatorianos hoy creemos en nosotros mismos, creemos que las cosas van bien, pero lo más importante es que creemos que podrían mejorar, creemos que hay una gran justicia redistributiva y tenemos credibilidad, hay una fuerte credibilidad en el gobierno, el presidente y las instituciones. Esto no es entonces sino la muestra de que nuestro proyecto político ha empezado a dar los resultados que queríamos y tiene que ver con una revolución en el ámbito político, una revolución en el ámbito de la confianza y la conciencia de los ecuatorianos. Pero insisto, voy a esto, ¿no es cierto?, de que para nosotros lo importante era tener una mirada de futuro hacia dónde proyectar el Ecuador. En esos años habíamos planteado una revolución, 5 revoluciones para el país, una revolución económica, una revolución social, una revolución política y constitucional, una revolución en los términos ambientales, y evidentemente esto tuvo la aceptación ciudadana. Digo esto porque si no se entiende que lo que se ha hecho en los términos y en los ámbitos políticos, no se va a entender lo que hemos hecho en los ámbitos gubernamentales. Es entonces este programa que fue votado favorablemente por las urnas la que dio paso al Plan Nacional del Buen Vivir. En el Ecuador volvíamos a tener un Plan Nacional del Buen Vivir. El primero fue para el periodo 2007-2010. Este era un plan de desarrollo para nosotros fundamental y ya se los voy a explicar más adelante. Pero lo más importante es que resucitaba la planificación en el país. Lo más importante es que se alejaba del dogmatismo neoliberal y nos planteaba que sin planificación no podía haber proceso de desarrollo. Y una cosa muy importante es que cuando los ecuatorianos vimos que las cosas estaban tan mal en estos 10 años de crisis política, le planteamos al Ecuador una revolución política y constitucional, ya les decía yo, que tenía que ver con la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente para que se hiciera una nueva constitución para el Ecuador. Y aquí la trascendencia de hablar de este tema en una escuela de planificación y de promoción social. Digo porque fue el Plan Nacional del Buen Vivir el que fue fundamento de la discusión constitucional en el año 2008. Y esta me parece que es una cosa prácticamente inédita en los casos como el caso venezolano, que también tuvo, digamos, el advenimiento de una nueva constitución, así como el caso boliviano. Nosotros lo que nos correspondió hacer, les pongo incluso en autos en términos cronológicos, fue participar en las elecciones del 2006 con un plan de gobierno, empezar a hacer el ejercicio gubernamental con un plan nacional del buen vivir, es decir, de desarrollo. Este programa había sido convertido en un plan ya en términos gubernamentales y lo interesante es que los asambleístas que fueron elegidos para hacer la nueva constitución del Ecuador tomaron como referencia la planificación. De hecho, si a ustedes les interesa indagar, pueden ver el índice de nuestro plan de desarrollo, cómo de alguna u otra manera tiene muchísima correspondencia con el texto constitucional que aprobamos en Montecristi, al cual ya me voy a referir más adelante, digamos. Yo creo que lo más importante, si uno quiere, y Daniela, el propio director Richard lo decían, si uno quiere conocer las particularidades del caso ecuatoriano, debería leer la Constitución del Ecuador. Yo creo que ese ahí es el documento donde ustedes pueden encontrar el fundamento social, ético, político, filosófico del proyecto de transformación que vive hoy el Ecuador, ¿no es cierto? Y lo interesante de esto en el ámbito y al hablar de planificación es que está de alguna u otra manera inspirada por lo que fue la reflexión de la planificación en el caso ecuatoriano. Esto nos supuso, ya una vez en gobierno, que del año 2007 hasta acá hagamos 3 planes de desarrollo. En este momento, de haberlos perdido, y recuerdo simplemente en términos históricos, el Ecuador tenía una importante planificación en los años 70 y nosotros vivíamos ahí una época de dictadura. Claro, la dictadura del caso ecuatoriano no es para nada la dictadura que muchas veces conocemos más, como las dictaduras de los países del Cono Sur. No es para nada la dictadura argentina, no es para nada la dictadura paraguaya o la dictadura chilena. Es más bien una dictadura de carácter progresista. En las 2 dictaduras que tuvimos en los años 60 y en los años 70 se hicieron, por ejemplo, las reformas agrarias que hoy de alguna u otra manera son un fundamento de redistribución, o fueron, porque hoy tenemos índices muy malos de redistribución o distribución adecuada de la tierra en el Ecuador, pero quiero decir que estas eran dictaduras de carácter progresista.
y no es entonces raro encontrar el peso que se le haya dado a la planificación. Teníamos una famosa Junta Nacional de Planificación, después fue sustituida ya en el regreso a la democracia por un Consejo Nacional de Desarrollo que también tenía un fundamento muy fuerte de planificación, pero con la aplicación severa de la agenda neoliberal, fundamentalmente en los gobiernos que iniciaron la década de los 90, fundamentalmente el gobierno que inició en el año 92, tuvimos una pérdida de la planificación en el país. Por eso entonces en el año 2007 nosotros tuvimos que recuperar la planificación, ¿sí? Y creo que de alguna u otra manera, si me preguntan a mí cuál fue las características de ese plan, digamos, si ya hemos hecho 3, les cuento cuál fue el plan más fácil de hacer. Curiosamente fue ese plan con el que resucitábamos la planificación. Y digo que era más fácil de hacer o que fue más fácil de hacer porque la receta ahí era obvia, era elemental. Teníamos que romper con el modelo neoliberal y este modelo neoliberal en el caso ecuatoriano se caracterizó por una creencia ciega en el libre comercio, por una creencia ciega en las privatizaciones, por una creencia ciega en el achicamiento del tamaño del Estado, por una creencia ciega en que el mercado era el mejor asignador de los recursos. Y, ¿no es cierto?, todo esto se consolidaba en lo que en el Ecuador podríamos llamar la configuración de un Estado mínimo, un Estado que no tenía capacidades de planificar, que no tenía capacidades de regular, que no tenía capacidades de redistribuir y distribuir la riqueza, así como generar planificación y promoción social. Entonces, lo que teníamos que hacer es la ruptura con ese modelo neoliberal. Debíamos recuperar autoridad pública y facultades estatales. Insisto, si habíamos perdido la planificación, entonces debíamos recuperarla. Y una cosa bien importante, empezamos a trabajar ya técnicamente, seguramente ustedes revisarán técnicas como estas en sus distintas clases. Rompimos la mirada de hacer una planificación sectorial, es decir, en el Ecuador no tenemos una planificación por el sector salud, económico, productivo, de vialidad, sino que tenemos una planificación por objetivos. Planteamos 12 grandes objetivos del desarrollo nacional y esto nos permite romper la sectorialidad, nos permite de alguna u otra manera romper esta idea de que cada cartera de Estado es un compartimiento estanco y más bien lo que generamos entonces es una planificación por objetivos. El segundo plan que tuvimos que hacer es el plan para el periodo 2009-2013. Este fue un plan que fundamentalmente la tuvimos que hacer por adaptarnos al proceso constitucional. Insisto, en el Ecuador, en el año 2008, generamos una nueva constitución, una constitución que tiene grandes aciertos, una estructura del Estado distinta. Por ejemplo, en el Ecuador tenemos 5 funciones del Estado y no las 3 clásicas que las pudimos ver desde la época de Montesquieu. Tenemos evidentemente la función ejecutiva, tenemos la función legislativa, la función judicial, pero tanto la función electoral como una nueva que es de transparencia y control social fueron elevadas a funciones del Estado. Tenemos entonces una estructura del Estado distinta que busca generar elementos de control social hacia la autoridad pública. Tenemos una estructura que le da mucho peso a los territorios, de eso me voy a referir más adelante cuando hable de los retos de la planificación, pero nosotros entendemos hoy que una de las piedras angulares de la planificación tienen que ser los territorios. Si no podemos armonizar las miradas del desarrollo nacional con las expectativas de desarrollo local, de alguna u otra manera creemos que es una planificación que no avanza con el dinamismo que deberíamos tener. Y evidentemente en el caso ecuatoriano, si bien somos una tendencia política socialista, consideramos que nosotros apelamos por el socialismo del buen vivir, evidentemente estamos muy lejos de repetir los problemas, ¿no es cierto?, del socialismo real de los países soviéticos que tuvieron una planificación cerrada, centralizada, ¿no es cierto?, de escritorio, que no veía las demandas ciudadanas ni las demandas territoriales. Así que eso también tuvimos que hacer en el caso ecuatoriano y esto es uno de los elementos de la Constitución. Y es una Constitución, más adelante me puedo referir, por ejemplo, a los elementos educativos, es una Constitución de que hay una amplia oferta de derechos y un importante enfoque de derechos. Es por eso que entonces nosotros tuvimos que hacer nuestro segundo plan, el plan para el periodo 2009-2013, fundamentalmente en adaptación a los principios constitucionales. Y es así que llegamos, después de haber conseguido estos 2 planes de desarrollo, nos enfrentamos a la necesidad de reelección, o digamos a la prueba de fuego, que era la reelección de este proceso político. Corrimos entonces, recuerden ustedes, les decía ya, para este momento a los que les interesa la historia ecuatoriana, esta era nuestra tercera elección, pero en realidad la primera reelección del presidente Correa, ¿sí? Perdón el paréntesis ahí, pero nosotros fuimos electos en el año 2006 para el periodo 2007-2010.
pero dado que tuvimos una nueva constitución en el 2008, esa constitución exigió que todos fuéramos, ¿no es cierto?, a una suerte de reelección en todos los niveles, municipales, provinciales, la Asamblea Nacional, antes se llamaba Congreso Nacional, hoy se llama Asamblea Nacional, y evidentemente también la Presidencia de la República. Es decir, entonces, que las elecciones del 2013, eran la tercera elección en la que el presidente Correa participaba como candidato, pero en realidad su primera reelección, porque el primer periodo que se consideró como un periodo válido era el periodo 2009-2013. No sé si está clara esa idea. ¿Por qué la señalo? La señalo porque entonces para esta época nosotros habíamos pasado por un programa de gobierno y por un plan, por un segundo programa de gobierno y por un segundo plan, ¿no es cierto? En el primero teníamos 5 revoluciones, después en el año 2009 pasamos a 10 revoluciones y en el año 2013 corrimos con estas 10 revoluciones. Una revolución económica, productiva y del trabajo, después evidentemente voy a tratar de explicar brevemente cada una de ellas. Una del conocimiento y las capacidades, que ha tenido mucho reconocimiento a nivel internacional, una revolución social de justicia, seguridad y convivencia, cultural, ética, política y constitucional, de soberanía y de integración, creemos mucho en la integración latinoamericana, una revolución ecológica y una revolución urbana. El hecho de haberle presentado a la ciudadanía ecuatoriana una visión prospectiva de hacia dónde queremos apuntar en el país, yo creo que ha sido tremendamente bien valorada por la ciudadanía. Lo cual nos quiere decir que si bien el neoliberalismo abogaba por una vida, por un gobierno sin planificación, nosotros creemos que más bien la ciudadanía ha venido demandando lo otro, un gobierno con planificación. Y ahí lo trascendente del rol de la planificación en el cambio del modelo político económico ecuatoriano. Digo esto porque de manera inédita ganamos las elecciones con el 57% de votación. Esto significó que ganemos en una sola vuelta. El Ecuador tiene 2 vueltas electorales y prácticamente desde el regreso a la democracia siempre se han ejecutado las 2 vueltas electorales, pero nosotros tuvimos el 57% de votación. Temo darles un dato impreciso, pero si no estoy mal, la fuerza política que nos siguió me parece que llegó al 20% de votación. Es decir, fue una votación apabullante, ¿no es cierto?, a favor de ese modelo político y social, y era la segunda vez que ganábamos en este proyecto de la Revolución Ciudadana en la primera vuelta. Estos antecedentes nada más para que ustedes sepan entonces cuáles son hoy las perspectivas de nuestra planificación, cómo concebimos hoy nuestro tercer plan nacional, ya no se llama Plan Nacional de Desarrollo, se llama Plan Nacional para el Buen Vivir, y qué características tiene. Es un plan que tiene alrededor de 600 páginas, pero que podría resumirse básicamente en esta lámina si la logro explicar bien. Es un plan que nuevamente hace una entrada por objetivos. Creemos que esto es un tema bien importante en términos de planificación. Insisto, si miramos los errores del pasado, si los podemos entender y asimilar, yo creo que la planificación sectorializada nos generó mucho problema. Y esto porque de alguna u otra manera nosotros hemos entendido en que la tarea gubernamental lo que debemos hacer es fundamentalmente coordinación y articulación. Si desde el ámbito de planificación solo hiciéramos, y solo realmente a nosotros sí nos genera un poco de dificultad, quisiéramos avanzar mucho más rápidamente, pero creo que fundamentalmente lo que hemos hecho en estos 7 años es muchísima coordinación y articulación de política pública. Y creo que ese solo hecho, insisto, poniendo comillas en el cómo, ha sido fundamental. Porque entonces esta entrada por objetivos nos ha permitido romper la sectorialidad que muchas veces se puede notar en el ejercicio de la autoridad pública, ¿sí? Nosotros antes teníamos prácticamente un divorcio y una falta de diálogo entre el sector de salud, el sector de educación, el sector de inclusión económica y social, y nadie apuntaba, ¿no es cierto?, en la misma dirección. Después me voy a referir a los temas territoriales, que también los considero bien importantes, pero si teníamos una suerte de divorcio entre los distintos sectores que estaban, por ejemplo, involucrados en el ámbito económico, en el ámbito productivo, en el ámbito social, también teníamos un divorcio peor aún cuando queríamos aterrizar esa política pública al territorio. Recuerdo que de las 2 primeras cosas que hice cuando llegué al gobierno y yo entré con el presidente Correa en el año 2007 fue revisar la estructura organizacional que teníamos, es decir, el orgánico funcional del gobierno del Ecuador era absolutamente caótico. Habíamos creado, y mañana vamos a poder conversar de eso, digamos, por los organismos de cooperación, los créditos financiados por el BID, el Banco Mundial y algunas otras instancias, habíamos creado básicamente instancias paralelas a la institucionalidad pública adscrita a la presidencia. Hay un caso que, digamos, cuando estoy dentro del país lo cuento digamos, con menos recelo que cuando estoy fuera, pero que me parece que es ilustrativo.
pero más o menos para que ustedes tengan una referencia, recuerdo de un hecho en el año 2003, cuando en un foro internacional organizado por la UNESCO, quien expuso la política educativa del Ecuador fue el representante de la UNESCO en el Ecuador, a pesar de que estaba presente el ministro de Educación de la época. Es decir, lo que teníamos era un absoluto caos organizacional en el Estado, y más peso podía tener una entidad, lo que se llamaban unidades ejecutoras, generadas por un préstamo del Banco Mundial, que el propio Ministerio de Salud, Educación o lo que fuera. Les decía en términos organizacionales, pero también en términos territoriales tuvimos una cosa increíble. Cuando yo comparé cómo aterrizaban al territorio los distintos ministerios, ninguno coincidía con otro. Es decir, que si ustedes ponían un mapa, como el mapa de la organización, cómo se organizaba el Ministerio de Salud, por encima de cómo se organizaba el Ministerio de Educación o el de Inclusión Económica y Social, ninguno coincidía, digamos, entre sí. En el Ecuador tenemos una estructura, ayer, hacía un poquito de memoria de la costarricense, que algo conozco. Yo en el año 1996 estuve más o menos unos 3 meses estudiando aquí en el INCA, en Alajuela, entonces algo conozco del caso costarricense. Y ayer hacía un poco memoria, ¿no es cierto?, cómo ustedes están estructurados por provincias y después por cantones y municipalidades. En el Ecuador tenemos básicamente lo mismo, tenemos provincias y se elige un representante que se llama prefecto, tenemos cantones, municipalidades y se elige un representante que se llama alcalde, y abajo de eso tenemos una nueva entidad territorial que se llaman juntas parroquiales rurales, donde también hay la elección de una autoridad. Pero ¿a dónde quiero llegar con este ejemplo? Que así como en el caso ecuatoriano podemos explicar un poquito más los conceptos, pero si bien la descentralización apunta a distribuir poder a los gobiernos locales, la desconcentración apunta a que no se tomen las decisiones desde los niveles centrales, la capital Quito o el principal puerto que es Guayaquil, sino que podamos los distintos ministerios ejecutar nuestra política a nivel territorial. Pero ¿qué hacíamos si al final el territorio, como pensaba el Ministerio de Educación, no coincidía con el de Salud ni coincidía con el de Inclusión Económica y Social? Es decir, nunca íbamos a trabajar bajo una lógica de articular los objetivos de la política pública en términos nacionales ni en términos locales. De ahí la importancia de los 12 objetivos de desarrollo. Tanto Richard como la doctora León hicieron referencia, por ejemplo, a cómo desde la planificación es necesario establecer indicadores, metas, porque eso hace que una planificación sea viva y eso hace que una planificación pueda medirse. Pues evidentemente en el Ecuador tenemos 93 metas, esto es lo más importante. Y si ustedes quieren y tienen alguna expectativa, yo les puedo dejar material para eso. Pero pueden revisar cómo la semana anterior yo expuse ante el presidente y todo el gabinete los avances de las metas sociales y cómo a mi regreso el día viernes tenemos lo que se llama gabinetes itinerantes. Todo el gobierno se reúne en distintas ciudades del país, ¿no es cierto? Y hacemos unas largas jornadas, alrededor de 10, 12 horas de gabinete, ¿no es cierto? Y en este próximo gabinete, nuevamente, la revisión de las metas serán uno de los temas fundamentales del gabinete que tengamos. Tenemos 111 políticas, esto es importante porque ya les digo, la producción de política pública podía estar más dado en los organismos de cooperación internacional que en la propia autoridad pública ecuatoriana, y tenemos 1095 lineamientos estratégicos. Es así la estructura en la que está pensada la planificación hoy del Ecuador, es decir, le da importancia a los objetivos, hace un seguimiento y un monitoreo, una evaluación de las metas de desarrollo, pero de alguna u otra manera eso podría ser todavía mucha información. Con lo cual quiero comentarles el punto en el que estamos ahora y cuáles son las 2 estrategias más importantes que nos estamos fijando más allá de estos objetivos, metas, políticas y lineamientos estratégicos. En el Ecuador en este momento estamos con la firme creencia de que es hora de que cambiemos la estructura y la matriz productiva del Ecuador. O sea, hay que cambiar su estructura económica y productiva. Hay que apuntalar un Ecuador que no solamente pueda exportar su materia prima, sino que pueda darle valor agregado a su materia prima, ¿sí? Y esto porque si no cada vez vamos a estar más dependientes, un agravamiento de los términos de intercambio en el caso ecuatoriano, porque si seguimos siendo un país que solamente, y creo que incluso en ese modelo hemos dado avances significativos, pero que solamente exporte rosas, que solamente exporte camarón, banano o petróleo, en realidad no podemos generar la estructura productiva que queremos.
Y la estructura productiva que queremos es una estructura que pueda generar mayor valor agregado a su materia prima y desde esta lógica, ¿no es cierto?, cambiar, buscar una nueva forma de producir, pero también una nueva forma de consumir. En el Ecuador creemos que la matriz productiva tiene que mirarse desde estos elementos, cambiar la forma en la que producimos, pero también cambiar la forma en la que producimos. Y hay unos ejemplos concretos. Trabajar, por ejemplo, en eficiencia energética, privilegiar, por ejemplo, consumo ecuatoriano, consumo nacional. El Ecuador, no sé si ustedes lo conozcan bien, pero es un país que prácticamente se quitó la política monetaria y adoptó el dólar como moneda nacional. Es decir, yo cuando vengo a países como Costa Rica, que tenemos moneda propia, extraño lo que se llamaba sucres en el Ecuador, que era nuestra moneda propia, porque hoy solamente tenemos dólares. Y cuando uno tiene una economía dolarizada, tiene un gran problema en la balanza comercial, porque cuando nosotros sacamos dólares de la economía, nos generamos un problema estructural. Volver esos dólares de la economía sí es cada vez más difícil. Es por eso que nosotros también buscamos que la nueva matriz productiva suponga una forma de consumo más consciente en términos de ahorro energético, insisto, por ejemplo, como también en términos de consumo a la producción nacional. Pero esta estrategia tiene que estar necesariamente asociada con una segunda estrategia, que es que nosotros, y ya van a ver por qué creemos que lo podemos hacer esto, las próximas láminas voy a correr mucho más rápido, pero porque voy a mostrarles algunos datos de la realidad socioeconómica del Ecuador de hoy. Nosotros hemos caído 12 puntos la pobreza por ingresos en el Ecuador, hemos mejorado en 8 puntos los niveles de igualdad, hay un crecimiento significativo de la clase media en el Ecuador y creemos que entonces estamos en condiciones de plantearnos una estrategia nacional para la igualdad y la erradicación de la pobreza. Estos son entonces los dos elementos programáticos más importantes que tiene hoy el gobierno del Ecuador. Y detrás de esto, evidentemente, está un rol muy, muy importante de la planificación. Incluso porque estas están asociadas a decisiones institucionales, a cambios institucionales. Y en la siguiente lámina me voy a referir al enfoque teórico. Tal vez a ustedes les interesan más los elementos prácticos de nuestro modelo, pero sí que necesariamente tengo que referirme al corazón teórico con el cual fue pensado la planificación en el Ecuador. Pero digo esto ¿por qué? Porque necesariamente van a ver los datos más adelante van a mostrarnos por qué el Ecuador debe cambiar su matriz productiva y por qué está en condiciones de plantearse la erradicación de la extrema pobreza. Pero debemos entender que hay un vínculo fundamental entre los dos, que es la generación de trabajo digno y estable. Es decir, pensar una matriz productiva que no piense en el trabajo sería un despropósito, así como creer que la erradicación de la pobreza puede estar dada solo por bonos compensatorios también sería un error y por lo tanto detrás está uno de los elementos fundantes de nuestro proceso político, que es creer en la reactivación fuerte, dinámica, radical del trabajo digno y estable. Finalmente, todos estos objetivos pueden verse resumidos en tres grandes elementos. La consolidación del poder popular y el Estado democrático. Cuando Daniela, por ejemplo, dice la planificación es fundamentalmente un proceso político, no puedo estar más de acuerdo en eso, y se van a dar cuenta por qué en el caso ecuatoriano hemos optado como primer elemento la estructuración del poder popular y el Estado democrático. Luego, ¿no es cierto?, toda esta estructura se contiene en un segundo gran elemento que son los derechos y las libertades para el buen vivir, y finalmente lo que ya les decía, la transformación económica y productiva. No recuerdo exactamente qué lámina viene, pero me parece que aquí es importante armar este paréntesis que yo les decía para mirar el modelo, el fundamento teórico, en cambio conceptual que está detrás de la planificación. Y este tiene que ver con lo que está básicamente, ustedes lo pueden encontrar en la Escuela de la Revolución Francesa. Seguramente muchos lo habrán estudiado, lo habrán leído, pero la Escuela de la Revolución Francesa es una escuela neomarxista cuya tesis central plantea lo que hemos hecho en el caso ecuatoriano. Y esta tesis plantea que cuando uno quiere cambiar el régimen de acumulación, es decir, cuando uno quiere cambiar el modelo de desarrollo de un país, necesariamente debe cambiar también lo que se llama el modo de regulación social, es decir, cambiar las instituciones para el caso ecuatoriano. Y esto es lo que hemos hecho fundamentalmente desde el año 2007. Lo pongo en palabras más fácil para poder entendernos todos. Lo que estaba en juego entonces en el Ecuador del 2007 era cambiar su esquema de desarrollo. ¿Por qué cambiar su esquema de desarrollo? Porque el modelo de desarrollo ecuatoriano estaba, digamos, estructurado solamente para el privilegio de las élites económicas y las élites políticas que gobernaban el Ecuador. Teníamos que cambiar ese modelo de desarrollo, poner a los ciudadanos como el eje principal de nuestras preocupaciones, pero creo que es importante que entendimos que no podíamos hacer eso si no teníamos cambios institucionales. Y estos cambios institucionales se dan al menos en tres niveles.
en los cambios a nivel de la estatalidad, es decir, la estructura organizacional del Estado. Lo segundo, cambios legales y normativos, y es por eso que en el Ecuador le dimos tanta importancia a la Constitución. Nuevamente un paréntesis dentro del paréntesis, pero para poder entendernos. Nuestra penúltima Constitución era la Constitución del año 1998. Ojo con el dato. Alguno, si ya está bien, alguno o alguna de las compañeras que está aquí, si ya está bien atento y despierto, podría decir, bueno, pero ¿cómo es? Si tenían una Constitución ya del año 1998, ¿por qué se plantearon una nueva Constitución 10 años después? Para una Constitución 10 años no es nada, ¿no es cierto? Es decir, ¿qué es lo que pasaba? ¿Por qué de alguna u otra manera el Ecuador hacía eso? Y esto lo hacíamos por dos razones, porque la Constitución del año 98 estuvo absolutamente impregnada e inspirada en el modelo neoliberal, y porque esa Constitución tenía un conjunto de contradicciones, porque muchas de las leyes que hacían que esa Constitución viva eran anteriores a las del año 1998. Insisto, nuevamente a ustedes les interesa los poderes locales, les interesa el tema de la descentralización, pero ¿cómo puede entonces una Constitución del año 98 gobernar con una ley de descentralización del año 96? Es decir, había ahí una clara contradicción. Me refiero a esto porque entonces los cambios normativos que hemos tenido que hacer en el Ecuador también han sido significativos. Después de aprobada la Constitución de Montecristi o la Constitución del 2008, hemos hecho alrededor de 100 reformas legales. Hay una lámina más adelante que muestra la cantidad de leyes que hemos hecho, pero fundamentalmente leyes programáticas para que esa Constitución pueda digamos, subsistir. Y finalmente cambios los que tienen un acercamiento a lo que se llama el neoinstitucionalismo, fundamentalmente el neoinstitucionalismo político. Sabe que cuando hablamos de los cambios en las instituciones, hablamos de cambios en las instituciones formales, ¿sí? Puede ser el Ministerio, las EMPLADES, el Ministerio de Planificación del Ecuador, como también de las instituciones formales, y tiene que ver con los hábitos también de comportamiento de los ciudadanos. Digo esto porque entonces es muy importante, esto está en el corazón del proceso ecuatoriano. Haber tomado la decisión de transformar nuestro régimen de acumulación, es decir, el modelo de desarrollo, y entender que eso no es posible si no cambiamos también el modo de regulación social, es decir, si no hacemos también cambios a nivel institucional en el caso ecuatoriano. Desde esta perspectiva podemos entonces entrar a ver cuáles han sido los logros de este modelo de planificación en el Ecuador, porque poniéndonos más afín, digamos, con el espacio, de lo que estamos hablando es de un modo de planificación en el Ecuador. Y aquí, insisto, voy a ir más rápido, estoy monitoreándome un poquito de los tiempos. Si alguno de ustedes también siente que me estoy pasando, una buena seña puede ayudar mucho, ¿no? Pero insisto, una vez que podemos entender, si quieren puedo resumir en algunas ideas precisas lo anterior. En el Ecuador necesitábamos recuperar la planificación porque el modelo neoliberal nos dijo que la planificación no valía la pena. Segundo, la planificación la teníamos que recuperar desde la recuperación del Estado en el caso ecuatoriano, es decir, pasamos de un Estado mínimo a un Estado democrático. Tercero, partimos de un corazón, y es entender que no puede haber cambio de la visión de desarrollo si no hay cambios institucionales, ¿no es cierto? Y cuarto es que hemos tenido esta estructura, trabajar por objetivos, trabajar con la consecución de unas metas y buscar la coordinación y la articulación de la política pública, ¿sí? Insisto, sí, por eso creo que el mejor resumen ya lo dio Daniela, así que tal vez estos elementos nada más para decirles lo que quería primero señalar en mi charla, ¿no es cierto? ¿Cuál es el corazón de cómo ha sido pensado el modelo de planificación en el Ecuador? Lo segundo, entonces, mirar un conjunto de logros. Y voy a empezar con los logros que tienen que ver con el cambio en las relaciones de poder. Si decimos entonces que el proceso de desarrollo no es solamente un proceso técnico, sino que es un proceso político, esto supone, sí, clara y decididamente disputar las relaciones de poder en una sociedad. Y en el Ecuador buscamos disputar las relaciones de poder en el caso ecuatoriano. Nosotros tuvimos desde el regreso a la democracia, que está asignado básicamente al inicio de la década del 80, en realidad en el 79, vuelve el Ecuador a la democracia después de la dictadura que les comenté, y desde esa época básicamente habíamos tenido gobiernos que representaban a las élites políticas, que nosotros las llamamos partidocracia, y a las élites económicas. Las élites políticas nos generaron un caos profundo en el Ecuador y las élites económicas generaron tal vez la crisis económica más severa de la historia reciente del Ecuador. Si alguno quiere rastrear esa crisis, esa es la crisis financiera y bancaria del año 99. La banca ecuatoriana quebró, ¿sí? Todos los bancos ecuatorianos prácticamente entraron en una situación insostenible en términos económicos
El gobierno de ese entonces, del gobierno del presidente Maguad, decidió hacer un congelamiento de los depósitos, es decir, yo como ecuatoriano tenía mi plata en el banco, pero no la podía sacar, ¿no es cierto?, al menos unos 5 o 6 días hasta estabilizar el sistema económico. Todo el mundo buscaba la compra de dólares y tomaron la decisión de dolarizar la economía, ¿ya? ¿Cómo dolarizaron la economía? Tomando como referencia que un dólar era el equivalente a 25.000 sucres ecuatorianos, ¿ya? Les pongo el ejemplo más vivido, lo tengo yo en mi casa con mis abuelos. Mis abuelos ya están jubilados, se jubilaron justamente en este momento, ¿sí? Mi abuelo se jubiló, me parece que en el año 98, y esta crisis fue en el año 99. Cuando mi abuelo se jubiló, recibió su jubilación, ¿no es cierto?, vendió un terreno y me parece que tenía alrededor de unos 65 millones de sucres depositados en el banco. Eso le daba más o menos, ¿no es cierto?, 1 millón de sucres mensuales, con lo cual podía invitar, cuando íbamos, invitar a comer me refiero, cuando íbamos los nietos nos podía invitar a comer, ¿no es cierto?, y a veces tenía la osadía mi abuelo, ¿no es cierto?, en esa época yo ya estaba en la universidad, me parece, y tenía todavía esta osadía de regalarte algo, ¿no es cierto?, para que te compraras en algún momento, ¿sí? De eso, ¿por qué les cuento esto? Perdón, en términos coloquiales, porque lo que significó, y hagan ustedes las cuentas, ¿no es cierto?, 1 millón de sucres mensuales dividido para 25.000, ¿a cuánto nos da? ¿Sí? Y eso significa que mis abuelos tuvieron que pasar básicamente a depender, ya no podíamos ir a comer donde ellos, sino que ellos tuvieron que ir a comer donde sus hijos, porque el proceso de dolarización lo que hizo es licuar los ahorros en sucres que tenían los ecuatorianos para transformarlos a dólares. ¿Sí está claro? Sí, es decir, tuvimos la crisis más severa en términos económicos. Esto nos significó 2 millones de ecuatorianos, digamos, en éxodo, migrando a Estados Unidos o migrando a España e Italia. Hoy en España me parece que somos la primera población migrante, ¿sí? Entonces, esos son los gobiernos que teníamos, ¿sí? Esos son los gobiernos que teníamos, ningún otro. Y no es ninguna exageración. Teníamos gobiernos que, a pesar de que decían que el Estado no servía para nada, utilizaban al Estado para funcionalizar a sus intereses económicos, ¿sí? ¿Ya? ¿Quién tomó la decisión de la dolarización? ¿La tomó un banquero? ¿La tomó el sector financiero privado? No, la tomó el Estado ecuatoriano. Entonces, los que gobernaban, que en el discurso público decían el Estado no debe intervenir, porque cuando el Estado interviene genera distorsiones, esos mismos, violentando su discurso, utilizaron al Estado para congelar los depósitos, para salvar el salvataje económico, ¿no es cierto?, de los bancos y generar la dolarización. Para que ustedes tengan una idea, el salvataje ecuatoriano le costó al país más o menos 8.000 millones de dólares, hay datos más arriba, más abajo, cuando la deuda externa era de 12.000 millones de dólares, ¿sí? Es decir, era un proceso increíble de transferencia de recursos públicos hacia intereses y manos privadas. Entonces, entenderán que cuando yo hablo que lo primero que hicimos en el Ecuador fue la disputa de las relaciones de poder, ¿no es cierto? Esto es plenamente entendible, porque entonces ya no puedes ir y sentarte con ellos y decir el esquema debería funcionar más o menos así en términos técnicos, sino que esto supone disputar las relaciones de poder. ¿Cómo hicimos la disputa de las relaciones de poder? Renegociando los contratos petroleros. Los que conocen o los que no conocen, les cuento que el Ecuador es fundamentalmente un país petrolero, tiene muchos de sus ingresos nacionales fundamentados en la exportación del petróleo. Antes éramos totalmente dependientes del petróleo, ya van a ver que hoy no es así. Hoy el cobro de tributos es mucho más grande, ¿no es cierto?, que la explotación de petróleo. Y esto tiene que ver, entre otras cosas, por la renegociación de los contratos petroleros, ¿sí? Nuevamente, insisto en el ejemplo que suele ser más indicativo. Pero en el año 2006, 2005, 2004, por poner un ejemplo, antes de que nosotros lleguemos al gobierno, imaginémonos qué pasaba con 100 barriles de petróleo. Una empresa privada que exportaba 100 barriles de petróleo se quedaba con 80 barriles para la empresa. Los 20 barriles uno podría decir, entonces eran para el gobierno del Ecuador. No, porque 16 de esos barriles estaban preasignados por ley para el pago de la deuda externa. Es decir, que de 100 barriles de petróleo al Ecuador, 80 se iban a la empresa que lo explotaba, 16 por ley se canalizaban al pago obligatorio de la deuda externa y solo 4 barriles quedaban para el desarrollo ecuatoriano. Además, estamos en los años 2007, 2008, cuando el precio del petróleo tuvo un crecimiento así. Entonces, imagínense que las empresas petroleras, cuando el precio del petróleo estaba a $25, ya ganaban de esa forma. Imagínense qué pasaba cuando el precio estaba a $100.
Es decir, esto en barriles multiplicado en plata era una cantidad increíble de ingresos los que se llevaban las empresas petroleras. Nosotros les dijimos entonces, cambiemos la relación y ahora el 80%, es decir, de 100, 80 barriles van a quedar para el Estado ecuatoriano y 20 van a quedar para ustedes como negocio privado. No les gustó esa propuesta, le hicimos una siguiente propuesta, 99 para el Estado ecuatoriano y 1% para, ¿no es cierto?, los intereses privados, ¿sí? Esta propuesta al menos ya les gustó un poquito más o se animaron a conversar y terminamos estabilizando esto con lo que llamamos renegociación de contratos petroleros, que en realidad quedó el 80% para el Estado ecuatoriano y 20% para las empresas privadas. Esto nos ha significado, desde que fueron hechos esta renegociación, aproximadamente unos 3 años atrás, 3.000 millones de dólares más que han sido canalizados de inversión social. Separamos la banca de los medios de comunicación, esto por mandato constitucional. Porque en el Ecuador es increíble, si ustedes querían hacer un elemento de reforma en la banca, ¿sí? ¿Ya? ¿Quiénes eran los primeros que saltaban? Los medios de comunicación, ¿ya? Increíblemente, porque evidentemente los dueños del capital eran a su vez dueños de los medios de comunicación. Entonces no había posibilidad de hacer ningún cambio en el Ecuador que no sea inmediatamente al día siguiente manifestado en contra del gobierno por los medios de comunicación. Es decir, ustedes anunciaban A y mañana tenían en todos los medios y los entrevistados, fundamentalmente sectores de la banca. ¿Y qué opina usted de esto? Entonces, evidentemente, ¿no es cierto?, teníamos una clara colusión entre intereses financieros e intereses de la comunicación. Democratizamos la propiedad. Por ejemplo, el hombre más rico del país es un tipo, digamos, dedicado a la exportación de banano, ¿sí? Y decidió dejar de pagar impuestos en el país. Entonces, en uso de la autoridad pública, incautamos su hacienda que se llama La Clementina, ¿sí? Hoy esa hacienda es propiedad de los trabajadores de La Clementina. Es decir, esto simplemente en el hecho de decir que recuperamos autoridad pública. Y dijimos que si hay que pagar impuestos, pues hay que pagar impuestos. Y el hombre más rico del país, que siempre vulneraba o siempre hacía, digamos, sus quiromancias en números para no pagar impuestos, tuvo en su momento que le incautamos la hacienda, y esta hacienda, que tiene 12.000 hectáreas dedicadas al cultivo y la exportación de banano, hoy no son propiedad del tipo más rico, sino de la cooperativa de trabajadores de ellos. Y por ejemplo, una cosa importante, entiendo que Costa Rica también lo tiene, ahí me van a ayudar, pero hay lo que se llama los programas de transferencia condicionada, es decir, estos bonos que entregamos a las familias. ¿Cómo se llama en el caso costarricense? Lo tienen, ¿no es cierto? ¿Tiene algún nombre? ¿Alguien se acuerda? En Bolivia es Juanito Pinto, en el caso del Ecuador se llama Bono de Desarrollo Humano. Prácticamente todos los países del Ecuador tenemos esta, que técnicamente se llaman programas de transferencia condicionada. ¿Sí? Se ubican a las familias más pobres y se les da digamos, una cantidad monetaria para que ellos puedan cubrir su demanda diaria alimenticia. En las elecciones del 2013, se presentó como candidato el dueño de un banco en el país, el dueño del Banco del Guayaquil, y él planteó como su oferta de campaña pasar de $35 a $50 del bono de desarrollo humano. Es decir, era una oferta demagógica. El gobierno, el presidente Correa, en ese momento en campaña, asumió también esa propuesta y le dijo: es una buena propuesta, pasemos de 35 a $50, pero con una diferencia: el resto no se va a financiar desde las arcas fiscales, sino que se lo va a hacer a través de un impuesto a las ganancias extraordinarias de la banca, ¿sí? Evidentemente a ella no le gustó mucho la propuesta, pero nosotros la llevamos adelante. Esto por señalarles algunos ejemplos nada más de que si es que efectivamente creemos que la planificación supone un proceso político, detrás tiene que ver la disputa de las relaciones de poder para efectivamente privilegiar los intereses ciudadanos y no los intereses privados. Otro ejemplo, y con eso cierro esa parte, sería el tema de la deuda externa, ¿sí? Fíjense en lo que pasaba antes en el Ecuador del 2006, antes del gobierno de la Revolución Ciudadana. Nosotros destinábamos, ya les dije, por ley, esto no era voluntad del gobierno de ese momento, por ley, tenga o no tenga la plata, la ley decía que debía preasignar recursos para el pago de la deuda externa. Destinábamos 2.300 millones de dólares al pago de la deuda externa y solo 1.900 al pago de la deuda social. Nosotros hicimos la renegociación de deuda, muchos la llaman más exitosa a nivel al menos latinoamericano. Es decir, decidimos recomprar los bonos de deuda que estaban en el mercado y cambiamos la estructuración de la deuda. Y esto nos ha significado que hoy destinemos 1.200 millones, es decir, mucho menos que lo hacíamos antes, 1.200 millones
de inversión para el pago de deuda externa y 9.000 millones de dólares para la inversión social. Esto puesto en porcentaje significaba que en el 2006 de cada 100 dólares, 24 destinábamos al pago de la deuda externa. Hoy de cada 100 dólares no llegamos a 4 el pago de la deuda externa. Y eso ha sido pasado evidentemente a inversión social y productiva. Bajo este esquema, ¿sí? Bajo esta lógica de que no solamente cuando hablamos de planificación estamos hablando de un proceso técnico, sino también político, y debería yo avanzar rapidísimo para poder terminar, y aquí esta parte voy a ir muy rápido, ¿sí? Es que hemos tenido estos logros. En el Ecuador en estos 7 años hemos crecido más que el promedio latinoamericano. Estos son datos de la CEPAL. América Latina y el Caribe ha crecido al 3,4%, nosotros al 4,2%. Nosotros, fíjense en lo que teníamos antes. En el Ecuador simplemente no había la voluntad política del cobro de impuestos, ¿sí? Los 3 gobiernos antecesores al nuestro recaudaron en impuestos 21.000 millones de dólares, 22.000 millones de dólares. Nosotros en estos 7 años hemos recaudado 60.000 millones de dólares. Es decir, hemos crecido casi 3 veces respecto al 2006, ¿ya? Y esto ha sido no con incremento de impuestos. Hemos tenido unas reformas tributarias, sí, pero fundamentalmente con una mejor recaudación tributaria. Destinamos en este momento, el Ecuador es el país que más inversión pública destina más inversión pública destina en la economía. Fíjense, estoy tomando para hacer comparables datos del 2012. El conjunto de América Latina estaba destinando 4,5% de inversión pública respecto a su Producto Interno Bruto. Nosotros estábamos destinando 13%, hoy estamos en el 15%. Es decir, el 15% del PIB ecuatoriano, digamos, está sustentado en inversión pública. Ya vamos a ver para qué: carreteras, universidades, escuelas, centros de salud, hospitales. ¿Sí? Por ejemplo, lideramos una revolución energética en el país. Esto es trascendente. Tal vez aquí estoy y ustedes ahora se llaman planificación económica y promoción social, me contaba Daniela, ¿no? Y entiendo que esto les podrá interesar mucho en planificación económica, ¿ya? ¿Por qué? Porque el Ecuador, a pesar de que es un país petrolero, nosotros exportamos petróleo, pero compramos mucho en derivados de petróleo, por ejemplo, gasolina. Pero además, un segundo defecto: está plenamente subsidiada. No sé cuánto está aquí, pero digamos en el Ecuador el galón de gasolina cuesta $1.90, $2 más o menos. Entonces hay un gran subsidio. Por lo tanto, para nosotros, y también en Ecuador cocinamos con gas licuado de petróleo, ¿sí? No sé con qué se cocina en Costa Rica, ¿también gas licuado o energía eléctrica? Ya, entonces nosotros estamos queriendo avanzar al tema de energía eléctrica porque estamos cambiando la matriz energética. Estamos invirtiendo 5.500 millones de dólares para que el 96% de nuestra energía sea hidroelectricidad. Y esto evidentemente nos pondrá como una de las matrices energéticas más limpias a nivel mundial. Estamos invirtiendo, aquí solamente estoy dando ejemplos de inversión pública, porque creemos que la inversión pública es gran dinamizadora del desarrollo, totalmente contrario a lo que exigía el recetario neoliberal de los años 80 y 90. Por ejemplo, en control de inundaciones y disposición de agua, estamos haciendo 6 grandes proyectos de inversión por 1.000 millones de dólares. Al 2017 estimamos regar 614.000 hectáreas, ¿no es cierto? Esto significa beneficiar prácticamente a un millón de ecuatorianos. Tenemos junto con Bolivia la tasa de desempleo más baja de la historia, ¿sí? En el caso ecuatoriano al menos. Nuevamente aquí estoy tomando datos de la CEPAL. Muchos tomo de la CEPAL porque son comparables. Ahí puedo comparar Ecuador con Brasil, Perú o Colombia. Pero en realidad el dato que tenemos hoy en Ecuador es que estamos con un desempleo del 4,1%, ¿sí? Mientras el promedio latinoamericano está en el 6,3%. Hemos crecido significativamente de 26% a 43% la afiliación a la seguridad social. Con la Constitución del 2008, la Constitución de Montecristi, se estableció que la seguridad social es universal. Por lo tanto, ¿no es cierto?, buscamos hoy llegar al 100% de ecuatorianos y estamos trabajando en un proyecto de ley para transformar la seguridad social. Buscamos llegar al 100% de ecuatorianos con seguridad social. Hemos tenido un crecimiento, fíjense, entonces hemos tenido caída de desempleo y mejoría de los ingresos de los ecuatorianos, a pesar de estar en dolarización, lo cual para nosotros es un esfuerzo significativo. Esto significa, la pregunta detrás de esto es si el salario básico unificado de los ecuatorianos cubre o no el 100% de la canasta básica, ¿ya? Y hoy sí estamos cubriendo el 100% de la canasta básica, nuevamente por decisiones de política pública. Por ejemplo, aquí tomamos la decisión, esto es interesante que lo escuchen, de lo que se llama el salario digno.
En el Ecuador teníamos lo que se llamaba el salario básico, ¿no es cierto? O el salario básico unificado. Este era el mínimo de una familia, ¿no es cierto?, para poder vivir. Pero nosotros hicimos una reforma por ley para subir del salario básico al salario digno. Y la reforma consiste en que, por ejemplo, los dueños de las empresas no pueden cobrar utilidades si no han asegurado que hasta el último de sus trabajadores tenga no el salario básico, sino el salario digno. Esto ha significado que tengamos los salarios más competitivos en la región andina y significa entonces que hoy cubrimos el salario de los ecuatorianos. Claro, esto es familiar, ¿no? Entonces hay que multiplicar esto por 1.4 perceptores, que básicamente son los que tenemos en los hogares ecuatorianos, y ver que hoy cubrimos el 103% de la canasta básica. Antes los gobiernos podrían decir estaban subiendo los salarios, pero ninguno de ellos alcanzó a cubrir el 100% de la canasta básica unificada. Esto es lo que les decía, tal vez de los resultados más importantes en el Ecuador es haber bajado en 12 puntos la pobreza nacional por ingresos, ¿sí? Ustedes conocen bien el tema de la pobreza, ¿no? Pobreza por ingresos, pobreza por necesidades básicas insatisfechas. La una es mucho más fácil que trabajar que la segunda, ¿sí? Pero si ustedes conocen el tema de la pobreza, deben conocer seguramente el coeficiente de Gini. ¿Conocen el coeficiente de Gini? ¿Ya? Entonces me evitan una explicación más detenida. Es este coeficiente entre 0 y 1, mientras más cercano a 1, ¿no es cierto?, más inequitativa es esa sociedad, más cercano a 0, más equitativa. Muchos hablan, y esto por ejemplo me estoy refiriendo hace poco me invitaron a un foro, a un debate en un medio de comunicación colombiano y el tema se llamaba el milagro ecuatoriano. Nosotros en particular no creemos en que el proceso ecuatoriano sea un milagro, creemos que hemos avanzado mucho, pero sabemos que es muchísimo lo que nos falta por avanzar, pero este sí es un tema interesante, porque en el Ecuador no solamente hemos disminuido pobreza, sino que también hemos achicado la brecha entre pobres y ricos y hemos mejorado el coeficiente de Gini. Aquí la idea que tenía es ver cómo el muñequito ese que está en la línea de Ecuador baja más rápido. América Latina entre el 2007 y el 2012 ha bajado de 0,52 a 0,50, es decir, solo 2 puntos su coeficiente de Gini. En ese mismo periodo el Ecuador bajó, en realidad aquí hay una imprecisión, es de 0,55 a 0,47. Es decir, nosotros hemos bajado 8 puntos del coeficiente de Gini. Y esto es lo que efectivamente muestra uno de los éxitos en el Ecuador. No basta con disminuir pobreza, sino que hay que disminuir desigualdad. Este es, nosotros creemos en términos de promoción social, lo más importante. En el Ecuador, en estos años, este es un estudio del Banco Mundial, el que voy a citar, 51 de cada 100 ecuatorianos escalaron posiciones sociales, es decir, ustedes que trabajan promoción social, hubo movilidad social ascendente en el Ecuador. Básicamente no registramos caídas, por ejemplo, de pobreza extrema a pobreza, sino que de esos 51 de cada 100 se movieron entre la extrema pobreza a la pobreza y al menos 30, ¿no es cierto?, 30 pasaron de la extrema pobreza a la pobreza, 30 de esos 51, y 21 pasaron de la pobreza a la clase media. No sé si ustedes conocen, pero el trabajo sobre discapacidades ha sido significativo, esto bajo el liderazgo de nuestro anterior vicepresidente. Hicimos básicamente una cruzada de ubicar a todas las personas con discapacidad en el país y ofrecerles 3 cosas, ¿no es cierto? La una, sacamos una ley y los empresarios hoy tienen que un porcentaje, no recuerdo exactamente el porcentaje, pero de su planta tiene que venir de personas con discapacidad, o entregamos ayudas médicas, o cuando tenemos una capacidad muy severa, digamos una persona que está básicamente imposibilitada por una parálisis cerebral profunda, ¿no es cierto? Lo que hacemos es entregamos un bono de $240 a la persona que se carga de su cuidado para que básicamente pueda hacer solo eso. En temas de educación es una cosa interesante, alcanzamos universalidad de la educación básica. Con esto que es importante, en Costa Rica esto tal vez no se advierte mucho, pero en el Ecuador sí. En el Ecuador tenemos población indígena y afroecuatoriana, además de población mestiza. Lo que teníamos es que se quedaban por fuera muchos chicos de población de población indígena o población afroecuatoriana. Cuando nosotros alcanzamos hoy el 96% de cobertura, fíjense en lo que pasó en la población indígena y la población afroecuatoriana. Es decir, hoy nos alegra decir que todo niño ecuatoriano va a la escuela sin importar su condición étnica. Y antes, lastimosamente, niños indígenas o afroecuatorianos se quedaban por fuera.
Matrícula en la educación superior, fíjense, pasamos de 33 a 35, pero lo más importante es cómo los indígenas pasaron de 9% de tasa de matrícula a 13% de tasa de matrícula o 14% de tasa de matrícula a 25%. Me decían que la UNA tiene una de sus vocaciones hacia la captación de población indígena, por ejemplo, ¿no? Esto en el caso ecuatoriano lo pudimos hacer por dos cosas. La Constitución ecuatoriana determina que la educación superior es gratuita. Es decir, ningún estudiante que acceda a la universidad pública paga un solo dólar en el caso ecuatoriano. Pero evidentemente lo que hicimos fue poner examen de ingreso que antes no lo teníamos. Y una cosa inédita, aquí hemos hecho una revolución en el caso de la educación ecuatoriana. La Constitución hizo una cosa fundamental, prohibió que se creen nuevas universidades, puso un periodo de moratoria. Esto está por terminar ahora y vamos a extender la moratoria. ¿Esto por qué? Porque creemos que de los más grandes engaños sociales que se daban en el Ecuador es lo que llamábamos las universidades de garaje, ¿sí? Estudiantes, ¿no es cierto? Alguien con una casa de 5 pisos ya ponía una universidad y los estudiantes accedían pagando increíbles cantidades de recursos. Aquí me decían que una universidad privada podía estar más o menos en $1,000 el cuatrimestre, algo así. En Ecuador una privada más o menos está costando $5,000 el semestre. Es increíble. Entonces hoy incluso queremos bajar los costos de esa educación universitaria. Pero además obligó a una evaluación de las universidades, todas, públicas y privadas. Y esto nos significó que hagamos una cosa inédita. Nosotros cerramos 11 universidades. 11 de esas universidades de garaje, ¿cierto? Las cerramos porque era un total engaño social. Y en cambio, más bien lo que estamos haciendo hoy día es creando 4 nuevas universidades públicas con una inversión de cerca de $1,000 millones. Una universidad pública que es Yachay, que es la primera ciudad planificada del Ecuador. Si ustedes que están en planificación y promoción social, si les interesa, estudien el modelo Yachay. Nosotros estamos empezando, pero es toda una ciudad nucleada alrededor de una universidad que va a estar destinada a las ciencias duras, ciencia y tecnología. Estamos haciendo otra universidad, no sé, está más adelante, de educación. La pedagogía en el Ecuador básicamente se había dejado de estudiar. Hoy nosotros subsidiamos, pagamos el salario básico unificado a un estudiante que quiere seguir pedagogía. Tenemos ICANN, una universidad amazónica, una universidad destinada a biodiversidad. Tiene, me parece que 45,000 hectáreas de laboratorio la universidad, ¿no? Porque destinamos todo un área protegida para que sea laboratorio de esa universidad, y la Universidad de las Artes en Guayaquil. Esto está asociado con un programa de becas absolutamente ambicioso. Fíjense en esto. Desde el año 93 hasta el 2006, aquí deben haber más o menos unos 4 o 5 gobiernos, se entregaron 300 becas en el caso ecuatoriano. Nosotros en este gobierno, este dato está desactualizado, tenemos ya 8,000 becarios. El momento que nosotros pusimos el examen de admisión, tenemos lo que se llama el grupo GAR, Grupo de Alto Rendimiento. Los 100 estudiantes que están primeros en el examen de admisión pueden elegir su universidad en el mundo, sea Harvard, sea MIT, sea la Escuela de Londres, ¿cierto? Que tiene una beca totalmente, digamos, se le beca todos sus estudios, ¿no? Es por esto que hemos pasado a 8,000 becarios que hoy estudian en las mejores universidades del Ecuador, del mundo. Evidentemente buscamos que después vengan a ser parte del cambio de la matriz productiva. El Ecuador es uno de los pocos países en América Latina que va a cumplir todos los objetivos de desarrollo del milenio. ¿Sí? Tenemos un problema, estamos trabajando mucho en esta meta, que es la reducción de mortalidad materna. Además de aquí hay un caso injusto, porque lo que teníamos también es un problema de subregistro en la base de información anterior. Les decía ya que después de la Constitución hemos hecho 170 leyes. Esto es importante porque si no la Constitución sería letra muerta, y a nosotros lo que nos interesa es que haya leyes para sostener esa Constitución. Y creo que voy para cerrar en los últimos elementos. Bueno, esto solamente para que lo vean. Yo puedo dejar con ustedes la presentación. Cambiamos la estructura del Estado ecuatoriano. Aquí está lo que yo les decía. Creamos, por ejemplo, una Corte Constitucional para que esta sea la entidad más importante en la estructura ecuatoriana. Después están las funciones, que a las 3 clásicas añadimos la electoral y de transparencia y control social. Es un país que promueve la descentralización. Nosotros, como Constitución, a los que les guste un poco la parte del derecho, dejamos de ser un Estado social de derecho, que esto era básicamente el fundamento del neoliberalismo, y nos constituimos en un país, en un Estado constitucional de derechos y justicia.
Insisto, si hay alguien que le interese la parte de las leyes y la jurisprudencia, encontrará que esto es un cambio fundamental de un enfoque de derechos en la estructura del Estado, ¿sí? Y finalmente, bueno, esta es un poco la estructura que tenemos, es una estructura, pero es importante, iba a pasar desapercibido esto, pero a estar en la escuela de PPS, fíjese en esto. En el Ecuador la planificación desapareció, ¿sí? En el Ecuador la planificación desapareció. Y esta es la forma en la que nosotros nos estructuramos hoy. Entiendo porque además ustedes estudian tema organizacional también, ¿no? Insisto, nosotros a la mirada del desarrollo necesariamente le pusimos el tema institucional. No puede haber un cambio en el régimen de desarrollo si no hay un cambio en el régimen institucional. Y no me interesa que vean el organigrama, me interesa que vean que puedan entender el concepto. Y el concepto es este: después del presidente y el vicepresidente, están estos corazones, estos pulmones, digamos, de la gestión pública, ¿no? Está la Secretaría Nacional de la Administración Pública, ¿sí? Es decir, no entendemos esto si no generamos eficiencia en la gestión pública. Segundo, el segundo pulmón es la Secretaría de Planificación. No puede haber esto si no tenemos planificación, inversión y diseño del Estado. Estas son las dos secretarías más importantes con las que cuenta el presidente Correa, el gobierno de la Revolución Ciudadana. Entonces, fíjense en lo que significa esto. Detrás, la pregunta es, ¿está un elemento de definición técnica o un elemento de definición política? Los dos, ¿no? En lo técnico y en lo político nosotros dijimos, si el neoliberalismo nos plantea cero planificación, nosotros le vamos a poner la planificación en la cúspide del organigrama funcional de la función ejecutiva. Evidentemente la gestión política y la comunicación. Luego creamos la figura de ministerios coordinadores, esto ha sido bien importante. Ya les decía yo, salud, educación e inclusión social no conversaban entre ellos. Entonces lo que hicimos es crear la figura de un ministerio coordinador. Este ministerio tiene dentro de sí a los ministerios sectoriales. Y después tenemos otras instituciones como los institutos, que pueden ser de investigación o normalización, las agencias de regulación y control. En el Ecuador hemos recuperado la capacidad de rectoría, de planificación, pero también la regulación y control. Tenemos secretarías técnicas, empresas públicas que se han dinamizado mucho y la figura de servicios. ¿A dónde quiero ir con el concepto de esto? Podría resumir esto en 3 elementos. 1, la planificación se le ha dado un rol protagónico. 2, ¿se acuerdan que les dije que lo primero que llegué, qué es lo primero que hice cuando llegué al gobierno? A ver si estamos atentos. Sé que han de estar cansados y seguramente en el Ecuador decimos labioso. ¿Cómo dicen ustedes de aquí? ¿También labioso? A veces me engolosino un poco con las palabras, pero ya estoy por terminar. Les decía que lo primero que hice es revisar la estructura orgánica y nosotros teníamos, denme un nombre de institución y todos teníamos. Consejo, agencia, instituto, unidad, departamento, o sea, ustedes me plantean un nombre y seguro teníamos. Entonces, eliminamos como 105 instituciones, hemos sí creado otras, pero nos fuimos a este ejemplo. Secretarías nacionales que son el pulmón de la administración, ministerios coordinadores que ayudan a la coordinación, ministerios sectoriales como salud y educación donde está la rectoría y otras instancias para la investigación, para la gestión de servicios públicos o la regulación y el control que son fundamentales. Y esta, que es la parte final, también voy muy rápido, solamente punteo los elementos porque entiendo que para ustedes será también esto importante. ¿Cuáles son los desafíos? Lo primero que les había dicho es, nosotros creemos en una planificación programática. Creemos que la planificación no debe ser un tema de adorno. Yo le he entregado a la compañera rectora el plan nacional. Lo bueno será que se pueda quedar aquí en la escuela y ustedes lo puedan revisar. Pero detrás debe haber una visión programática de cómo lo técnico y lo político se conjugan para plantear el modelo de país que queremos. Y creo que eso se ha hecho en el Ecuador. ¿Cuáles son los retos hoy? Ya les dije, la erradicación de la pobreza y el cambio de la matriz productiva. No me detengo en esto porque ya lo expliqué, pero lo que sí quisiera señalar es que si no hay una vinculación entre ellas, ¿no es cierto?, es difícil que pueda haber un cambio integral del país. Hace poco el presidente me pedía un trabajo. Y fíjense, a pesar de que hemos hecho esto, la coyuntura, Jorge Mata, que tuvo que salir, también me invitó en unas semanas a que en Chile discutamos el dilema entre planificación de largo plazo y coyuntura política, ¿ya? Y ustedes, si alguno de ustedes va a trabajar, seguro muchos a Mideplan, se darán cuenta que ahí hay un dilema de política, porque a veces ustedes como planificadores querrán ver, ¿no es cierto?, el mediano y el largo plazo, pero las coyunturas políticas son súper exigentes para que, ¿no es cierto?, hagamos muchas veces incluso lo que da votos, lo que da réditos o lo que no genera problemas políticos. Ahí hay un debate.
pero me parece que uno debería salvaguardar elementos de la visión de desarrollo que quiere construir, ¿no es cierto? Yo creo que esta es una de las cosas importantes en términos de planificación. Lo segundo que les decía es, como esto está ligado con temas institucionales, esto puede pasar seguramente en Costa Rica, el Ecuador claramente es un ejemplo de ello, pero ¿se acuerdan el problema que les conté de la crisis financiera, monetaria? ¿Sí? El congelamiento, el salvataje y la posterior dolarización. ¿Sí se acuerdan eso, cierto? ¿Ya? La pregunta es, ¿por qué se generó? Al final del día, ¿por qué se generó? Y yo les diría que se generó por dos cosas. Uno, por este descrédito del Estado, y un segundo elemento porque el fundamento neoliberal nos hablaba de la desregulación. Es decir, si parten ellos del supuesto de que el Estado no debe intervenir, porque cuando interviene genera distorsiones, ellos te plantean entonces, señores, desregularicen. ¿Y qué es desregularizar? La imposibilidad que tiene el Estado de poner normativa regulatoria y poder controlar esa normativa. ¿Sí? Les pongo un ejemplo. En el caso ecuatoriano, cuando vamos al tema del libre comercio, ¿sí? Esto es creer, el presidente Correa lo llama el bobo aperturismo, ¿ya? Es cierto que el mercado y el comercio internacional dinamizan nuestras economías, pero también es clarísimo que comerciar con Estados Unidos es comerciar un gigante contra un pequeño. Y ahí no me vengan a decir que hay relaciones equilibradas. Efectivamente hay relaciones absolutamente desequilibradas. Por eso nosotros no creemos ni en el bobo proteccionismo ni en el bobo aperturismo. Esto es una cosa fundamental. Y para eso tenemos que recuperar capacidad regulatoria. Lo digo esto porque, insisto, tal vez puede ser que pase también en Costa Rica. Es decir, nuevamente en el ejemplo, nosotros por ley, cuando digo nosotros me refiero al Estado. El Estado por ley, ¿qué es lo que empezó a ver? Cómo el descalabro de la banca, ¿ya? Pero por ley no podía hacer nada, porque el fundamento era la desregulación. Deje usted que eso se lo arregle el privado. Cuando quebró el privado, tuvo que el Estado solventar las pérdidas del privado. Lo que se llama ellos, el sector privado, en el caso ecuatoriano al menos, suelen socializarnos sus pérdidas, pero privatizar sus ganancias. Entonces hoy creemos que hay que recuperar la capacidad de regulación del Estado, por ejemplo, en la calidad de las importaciones. Hoy estamos poniendo normativa para que en el Ecuador tenemos vajilla que llega de China con un montón de plomo, y eso mañana nos generará un problema de salud pública. Eso es parte también de planificación. Si no queremos tener grandes gastos en salud pública, debemos controlar las importaciones. Ahorros energéticos, ya les decía, en Ecuador es baratísimo el consumo del agua o de la electricidad, por lo tanto hay un consumo irresponsable. Debemos modular demanda y alcanzar economías de escala. Y las dos últimas láminas con las que cierro. El tema territorial es fundamental en el país, en planificación. El Ecuador define en su constitución, y esto les va a servir mucho en planificación seguramente si quieren estudiar el caso ecuatoriano. Nosotros recuperamos lo que llamamos el Sistema Nacional de Planificación, pero a ese sistema le damos dos características. El sistema es participativo y el sistema es descentralizado, ¿ya? ¿Qué significa eso? Significa que nosotros no concebimos la planificación sin la participación ciudadana. En la elaboración de esos planes, ¿sí? Si sumo todo, cerca de 15,000 ecuatorianos estuvieron haciendo presente su voz para decir así queremos que sea la planificación. Y la otra característica es descentralizada. Es decir, que en el Ecuador el sistema de planificación junta al gobierno nacional, el provincial, ¿no es cierto?, los cantonales y las parroquias, ¿ya? Nosotros hemos hecho entonces, les decía, yo creo, y esta es una mirada valorativa y autocrítica también, hemos sido exitosos en generar una planificación como coordinación y articulación de política pública. Pero el reto que tenemos ahora como país es trabajar en una planificación prospectiva y territorial. Y esto me parece que es fundamental. Es decir, cómo miramos la perspectiva a futuro. Y cuando tenemos elementos como el cambio climático, cada vez en términos biofísicos es más difícil mantener al mundo, ¿sí? Esto pasa en Costa Rica como pasa en Ecuador, lo que fuera. Es decir, si nosotros no cuidamos digamos, territorio destinado a la soberanía alimentaria, tenemos problema. Si nosotros mañana creemos que todo debería ser, por ejemplo, biocombustibles y sembrar un país de caña, ¿de qué va a vivir ese país? ¿No es cierto? Entonces, hay que tener una visión prospectiva. Pero la segunda es el tema territorial, ¿sí? Yo les digo esto, qué bueno decirlo en Costa Rica, porque cuando digo esto en Ecuador, alguien podría creer que es un elemento demagógico, ¿no? Pero efectivamente creo que si no damos atención a los municipios, a las localidades, a los gobiernos autónomos, ¿no es cierto?, vamos a tener problemas. Y en el Ecuador, de manera inédita, estos son en términos territoriales, ¿qué es lo que estamos haciendo?
Esta es la zona amazónica del Ecuador y nosotros por constitución debemos tener un plan especial para la Amazonía. Estas son las Islas Galápagos y el Ecuador ha tenido un defecto. Recién hace poco estuvimos anunciando aquí, sí saben que está aquí, ¿no es cierto? ¿Se ubican o no? Ahí debe estar Cocos, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Sí? Coco, ¿se llama? La isla de Coco, ¿no es cierto? ¿Nosotros tenemos frontera o no tenemos frontera Ecuador con Costa Rica? Sí tenemos y la cerramos hace poco, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el Ecuador cuando firma la Convemar tiene el reto de tener 5 veces más territorio marítimo que continental, ¿ya? Porque con nuestro límite con Colombia, nuestro límite con Costa Rica y los límites con Perú, nosotros cerramos ya todas las fronteras. Esto para Costa Rica puede ser, y ya qué bueno que cierren todas las fronteras, qué novedad. Costa Rica no tiene ejército, digamos, y entiendo que tiene una madurez democrática que yo envidio, pero en el Ecuador nuestro último conflicto bélico fue en el año 1995. ¿Sí? Yo tengo un año menos que la escuela de la PPS, entonces recuerdo mucho esa guerra. Y para mí en el año 95 era, pero increíble, ignominioso que yo tenga que ver a mis hermanos peruanos como enemigos, porque estábamos en un conflicto limítrofe más o menos en esta zona. El Ecuador había cerrado todas sus fronteras y les ponía esto porque también hemos cerrado la frontera que tenemos con la isla de Cocos o el archipiélago de Cocos, perdón si cometo un error en el nombre. Y entonces esto hace que desde la planificación tengamos que ver también los elementos del mar. En el Ecuador somos muy continentales y no vemos el mar. Pero también creemos en la vocación de integración regional. Así que 2 tareas en las que estoy yo por pedido de ambos presidentes, que es una cosa inédita también en el Ecuador, y ya termino casi con estas anécdotas, sé que están cansados, perdón por el tiempo, es que el Ecuador y Colombia tienen, esto no he visto en otros países en el mundo, como tampoco conozco de otras experiencias que tengan una escuela de planificación y promoción social, es un acierto de la Universidad Nacional Rectora, qué bueno que sean 40 años y ojalá mucho más. Nosotros tenemos un gabinete binacional, una vez al año nosotros, todo el gabinete colombiano se junta con el gabinete ecuatoriano y estamos trabajando en una planificación integrada de Ecuador y Colombia, ¿ya? Esto es una cosa que lo hacemos. En la tarde tengo reunión con la gente de Mideplan y vamos a revisar, por ejemplo, vamos a poner en conocimiento de Mideplan esta experiencia que tenemos con Colombia. Y lo propio con Perú, lo mismo, tenemos un gabinete integrado. Así que el presidente Santos y el presidente Humala, junto con el presidente Correa, instruyeron a sus instancias de planificación que tengamos planes. El Ecuador tiene su plan, lo acabo de entregar, he expuesto ese, pero hoy estamos también inaugurando nuestro plan binacional con Colombia y nuestro plan binacional con Perú. ¿Y esto por qué, compañeros, que es mi última lámina? Si no comprendemos que hoy los retos no son solamente nacionales, sino que son regionales, poco podemos hacer. Y esto digo, nosotros no creemos en la venta de un modelo. Si ustedes creen que de alguna u otra manera yo estoy planteando esto como el modelo ecuatoriano, se equivocan. Yo no creo que se pueda exportar, no importar un modelo de país a otro, ¿cierto? Ecuador tiene sus características, Costa Rica tiene sus características, lo propio Nicaragua, Colombia o Perú tiene cada uno sus características y todos necesitan modelos institucionales para esas características. Pero lo que es cierto es que de alguna u otra manera a América Latina le está yendo bien y América Latina tiene mucho que mostrarle al mundo. Ya no estamos en un mundo bipolar, estamos en un mundo multipolar donde lo que nos interesan son las relaciones horizontales. Y si no hacemos conciencia de la obligatoria, no necesaria, sino la obligatoria integración regional de América Latina, creo que estamos perdidos. Por poner un ejemplo, lo estamos haciendo bastante bien en UNASUR, creo yo, pero díganme, ¿qué pasaba con la plata, la plata pública ecuatoriana? Seguramente puede pasar en Costa Rica. El modelo neoliberal decía, no gaste, no haga escuelas, no haga hospitales, ahorre. Bueno, ahorremos. ¿Dónde ahorro? Vaya y deposite en los Estados Unidos, ¿cierto? Bueno, ¿a cuánto le deposito? Nosotros depositábamos en los bancos de Estados Unidos, ¿no es cierto? Ganando el 0,5% de lo que depositamos, ¿ya? Y decía, ¿quiere financiarse el desarrollo? No gaste su plata, pida prestado. Bueno, ¿a quién le pedimos? A esos bancos. ¿Qué plata estaban prestando? La nuestra. O sea, si yo le deposito allá y le pido plata, ¿qué plata están prestándonos? La nuestra. Con lo cual nosotros hemos planteado por eso un Banco del Sur, un fondo de reservas del sur y un mecanismo de compensación, ¿no es cierto?, regional del sur. ¿Qué pasa si yo mañana le exporto productos a Costa Rica?
¿Y qué pasa si importo productos de Costa Rica? Necesito yo pagarle a Costa Rica, digamos que Ecuador le vende a Costa Rica 100 y Costa Rica le vende al Ecuador 120, ¿ya? Necesito yo pagarle a Costa Rica 100 y Costa Rica pagarme 100 y yo pagarle 120, o solamente debo pagarle como Ecuador 20 a Costa Rica, ¿sí? No sé si es claro el ejemplo. Lo lógico sería que yo no saque de mi economía $100 para pagarle a Costa Rica, ni que Costa Rica saque de su economía, o al revés, ¿no? Dije que Costa Rica saque 100 de su economía para pagarle a Ecuador. Ni es lógico que el Ecuador saque 120, porque eso es muy costoso, cuando en realidad podemos hacer compensación comercial. ¿Sí? Te vendí 100, me vendiste 120, entonces yo te pago nada más que el 20 excedentario. Eso que puede sonar recontra simple, ¿ya? A los intereses hegemónicos del mundo no les interesa para nada. Para nada. ¿Ustedes creen que Europa y Estados Unidos estarán contentos con que tratemos de generar un Banco del Sur o un Fondo de Reservas del Sur, o que nuestro comercio, ¿no es cierto?, tenga compensaciones, digamos, no tenga que haber flujos monetarios, sino valernos de las TICs? Y finalmente, digamos, hay toda una agenda en el caso ecuatoriano, insisto, que hemos trabajado. Nosotros, por ejemplo, los tratados bilaterales de inversión, no sé si ustedes los conocen bien, en Ecuador los conocemos muy bien porque son absolutamente perversos. Hoy tenemos nosotros una disputa con la petrolera Oxy, con la petrolera Chevron, ¿sí? ¿Ya? Tenemos con Oxy y con Chevron. Pero rapidito el cuento. Chevron, que antes era Texaco, generó uno de los desastres ambientales más grandes en el mundo en el caso ecuatoriano, ¿sí? Esto fue, perdón, los años me fallan un poquito la memoria, digamos que fue en el año 94, 93, 94. El Ecuador firma su tratado de protección de inversiones con Estados Unidos en el año 99. Y Chevron, ¿sí?, hace en su estrategia de defensa, hace referencia a un tratado del año 99 para responder un problema generado en el año 93. Insisto, no tomen con precisión los datos porque sé que estoy cometiendo un error. Me estoy sirviendo del ejemplo, ¿ya? Y los jueces, como pasa hoy con Argentina, terminan fallando a favor de Chevron y le piden al Ecuador que pague alrededor de $3.000 millones. Si hacemos eso, quiebra nuestra economía. Si hacemos eso, dejamos de pagar hospitales, ¿no es cierto?, escuelas, centros de salud, y ustedes lo que han visto. Así que cierro diciéndoles esto. Si no asumimos que los problemas hoy no son de Costa Rica, no son de Colombia, de Perú, ni del Ecuador, sino que son problemas de la región, poco vamos a poder hacer. El mundo que espera los ciudadanos, desde mi punto de vista, es un mundo de profunda integración regional, y entre nosotros, que somos muy cercanos, que hablamos parecido y que nos estimamos y nos queremos tanto, tenemos, insisto, no la responsabilidad, sino la obligación de la integración regional. Felicidades nuevamente a la escuela y un saludo a todos. Muchas gracias. Semplades, planificamos el Ecuador del buen vivir.